Entonces, justamente para que ustedes puedan tener una idea de la bibliografía y que ya no vuelvan a tener ese mismo problema, les mencioné a la mayoría de ustedes que les iba a poner un ejemplo. Ahora, sí podría ser algo engorroso, pero cuando menos ya no lo es tanto. O sea, si ustedes revisan en cualquier foro de investigación, ya sea del CONACYT o de la propia UNAM o de otras escuelas, una de las quejas constantes o de las llamados de atención es justamente es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, en la mayoría de los casos para un alumno de licenciatura a lo mejor no sería tan grave, pero ya para un estudiante de posgrado o alguien que está presentando un reporte en una empresa, pues sí podría tornarse a lo mejor un tema un poco delicado. Más que nada por lo mismo de la parte de derechos de autor. Entonces, em, justamente, no voy a abrir ningún trabajo para que no haya ningún problema, pero les voy a indicar con un ejemplo, con el... Ah, de hecho, iba a abrir un archivo, pero primero les muestro dónde lo podrían ustedes consultar. Bueno, aquí está la parte de clase. Entonces, en la parte de trabajo de clase, ¿se acuerdan? Yo les había puesto esta parte que son un borrador de apuntes de clase. Entonces, es un borrador porque le falta revisión. Tiene, como yo les digo, tiene detalles. Entonces, ustedes, por lo mismo de que yo los puedo criticar en su escritura o darles consejos, ustedes también pueden hacer lo mismo. Porque esa es una parte importante del aprendizaje. Las personas que comparten la información tienen la capacidad de compartir dicha información y de criticarla. Entonces, como no estamos muy acostumbrados a la parte de la crítica, sí suele ser un poco más complicado. Ahora, esta parte, justamente esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esto lo pueden encontrar. Pero aquí, justamente en la parte de la introducción, si se dan cuenta, siempre ustedes van a encontrar la bibliografía presente. Ahora, hay varios tipos de referencias que ustedes deben de tomar dentro de un texto. Entonces están las referencias de imágenes, de ecuaciones. Por ejemplo, aquí está la figura, ya está referenciado directamente de qué es lo que habla mejor dicho, este párrafo corresponde a la descripción de esta imagen. Aquí está relacionada con la ecuación y a la que nosotros nos interesa, lo que pasa es que no estoy encontrando una. Y es que creo que a lo mejor fueron al inicio. No, ahí están. Sí, pero no está en el formato que necesito. A ver, dejen. Bueno, no sé, voy a ver obligado. Entonces, denme nada más chance. Lo que pasa es que de repente cuando uno ya maneja mucha información, tienes que aprenderla a administrar. Entonces, antes pues era una lata. Posteriormente ya hay software que te lo permite administrar. Entonces, hay dos que yo le recomendaría, que sería Mendeley y Sotelo. Pero eso solamente si ustedes están manejando grandes volúmenes de información y las tienen que clasificar. Entonces, esta es la base de datos de artículos que yo he tenido que leer. Entonces, todo esto es como parte de lo que yo he tenido que estar consultando para investigar o para ciertas cosas que luego me piden. Entonces, la mayoría son artículos de IEEE, hay de otras también de otros de otros de otras casas editoriales, por llamarlo. Sí, hay que decirlo así, son ya editoriales. Entonces, lo más importante que yo les quería mostrar, o por qué les estoy pidiendo eso, este es un Access, este es un... bueno, este es de revista. A ver. mm, por ejemplo, este. Por ejemplo, lo que empezamos a ver la clase pasada de cómo a partir de la lectura del título y separándolo en partes, nosotros podemos conocer
o buscar la información que nos interesa. Entonces aquí lo que nos estaba hablando es de algoritmos de generación de caminos y más que nada en robots de rescate. Y lo que están intentando probar es que sí, el comportamiento de los insectos puede ser utilizado para crear este tipo de algoritmos. Entonces, la primera parte es similar a la tarea que yo les estoy pidiendo. Viene un resumen, ese no se lo estoy pidiendo, pero sí viene una introducción. Entonces, en la introducción, generalmente lo que ustedes tienen que hacer es introducir a la persona dentro del tema. A partir de, puede ser de la generalidad, que sería como esta clase, que de manera general vemos los robots, pero posteriormente lo que estamos intentando, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a un aspecto cuando menos fundamental que a ustedes les ayude a comprender ya sea robots industriales o robots de servicios que ustedes pueden encontrar. Entonces aquí luego lo que vamos a encontrar, se dan cuenta, es que cuando presentan una afirmación dentro de un texto, por ejemplo que aquí es en la introducción, lo que nos está diciendo es que nos está hablando de desastres y de las investigaciones realizadas. Y justamente aquí nos dicen que las referencias son la uno y la 3. Entonces, al final de todos estos documentos vienen este tipo de referencias. Entonces, la mayoría lo puso, digamos, bien dentro del formato, pero no lo puso dentro del texto. Entonces, esto es importante porque generalmente nosotros construimos o tenemos las ideas y esas ideas en un inicio a veces no son nuestras. O para comparar lo que nosotros estamos generando, necesitamos compararlo con elementos ya establecidos. Entonces, generalmente eso es lo que se hace en una introducción. Y cuando uno afirma algo, generalmente a veces si no es de uno mismo, hay que decir de dónde viene para poder establecer esa comparación. Entonces, este texto no es muy complicado, de hecho es un libro muy básico, un artículo muy básico, donde están probando algunas partes de cómo se debe de comportar de acuerdo al algoritmo que están generando. Y pues como es un congreso, pues está puesto nada más con 5 bibliografías. Entonces, ese es el detalle. Porque cuando ustedes, por ejemplo, mencionaban la definición, por ejemplo, de robota o de todos esos elementos, viene de un lugar de aquí. Entonces es para poder identificar. Entonces es una manera que ustedes tienen para poder identificar esa parte. Ahora yo lo sé, el que lo pongan así, que lo estén relacionando, digamos por decirlo así, a manita puede ser complicado. O sea, no es conveniente. De hecho, una parte de esta herramienta es que se puede relacionar directamente con un editor de texto. Entonces, el editor de texto más común, aunque por ejemplo está LaTeX o otro tipo de plataformas, yo el que uso pues, es Word, porque me permite editar los textos y las imágenes, digamos, de una manera más rápida. Y de hecho, también ya hay muchos formatos, muchos templates de publicaciones que ya lo utilizan. Entonces, justamente en la parte de referencias, yo ya lo tengo ligado, por ejemplo, a esta aplicación. Pero si no, aquí mismo también en esta parte se pueden dar cuenta que ustedes tienen los formatos que pueden seguir. Entonces, cuando ustedes van a insertar una referencia y que aparezca tanto en el texto y que esté ubicada, pues simplemente aquí escogen el estilo. Ahora, el estilo es importante porque cada área de investigación tiene un estilo propio. Entonces aquí ya aparece IEEE. Chicago, por ejemplo, es para lo que sería medicina. APA es para humanidades. ISO es como un intento para conjuntarlos todos. Y triple es el básico o el que utilizamos nosotros para plasmar ideas dentro de lo que serían escritos de ingeniería. Entonces, cuando ustedes escogen un formato y van a agregar una bibliografía, una cita, en este caso lo que les pide es que vayan llenando esta tabla con los datos que ustedes encuentran y que nada más lo pongan. Entonces ya en automático,
cuando ustedes le pidan agregar la bibliografía con las opciones de aquí, se los va a generar. En el caso de, por ejemplo, Mendeley, hace lo mismo, nada más que la ventaja que digamos que tiene es que me permite generar mi biblioteca con los archivos que yo tengo aquí, me permite vincularlos y me permite cuando menos hacer anotaciones también dentro de estos propios archivos. Es recomendable, por ejemplo, si ustedes están interesados a lo mejor en realizar una tesis, les ayuda Mendeley o el otro también es Otelo. Estos son abiertos. De hecho, también tienen la ventaja de que con base a las investigaciones, a las palabras claves y los documentos que ha leído, a veces cada mes te manda un correo con sugerencias de información relacionada con lo que tú estás haciendo. Ahora, de aquí, yo ya lo tengo abierto y si, por ejemplo, intento meter una bibliografía, aquí nada más yo lo que tengo que poner sería el nombre del autor o la fuente. Por ejemplo, este de IEEE en realidad es de una revista de Spectrum. El que yo, por ejemplo, quería buscar, el básico que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar en el semestre es es que sin querer. Por ejemplo, yo estoy poniendo el nombre de este autor que es Yoshikawa. Es uno de los autores, pues digamos, básicos en robótica. Y ustedes pueden ver que en lo que nos pone o lo que me está poniendo aquí son las opciones donde aparece directamente. Entonces yo puedo seleccionar la opción, le pongo OK y ya me pone el formato. Entonces aquí también yo tendría que ajustar el formato. De hecho, como se actualizó, me lo puso aquí como American Psychology Association. Entonces yo no lo quiero así, yo lo quiero en IEEE. Ya me lo puso como un número, como lo manejan en IEEE dentro del texto. Y ya cuando yo termine mi documento, simplemente ya lo que hago es que le pido que me genere mi bibliografía. Entonces, es una manera. Se los pongo para que lo practiquen porque de seguro, pues no, a lo mejor, tal vez alguno de ustedes lo ha hecho, pero no la mayoría. Entonces, también es una de las maneras que yo busco de que ustedes se introduzcan ya en aspectos más formales para que escriban reportes. Y no solo reportes académicos, sino también reportes profesionales que pueden tener dentro de su trabajo como su actividad profesional. Entonces, vale mucho la pena que ahorita empiecen a practicar. La idea de también hacerles ese tipo de ejercicios dentro de sus investigaciones como los ensayos es que ustedes practiquen. Entonces, yo practico de dos maneras, tanto escribiendo como revisando documentos. Entonces, revisar sus tareas sí puede llegar a ser un trabajo pesado, pero vale mucho la pena porque a la vez yo voy aprendiendo también estilos. O si no, yo tengo que también investigar para poderles hacer una recomendación. Entonces, parecería trivial lo que les estoy poniendo como ejercicio, pero no lo es. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. O bueno, los que ya entregaron, nada más, si quieren, pueden volver a modificar el texto, lo pueden volver a enviar si es que tienen tiempo. Y ya simplemente pues, se les compensa esa parte de la calificación, de acuerdo al comentario que yo les hice. Y los que no han tenido tiempo de realizar a lo mejor ahorita todavía esa actividad, pues todavía tienen chance de hacerla. O sea, no me pongo ahorita exigente porque soy consciente de la situación que todos estamos viviendo durante este lapso de tiempo, ¿no? Durante esta pandemia, porque a veces hay cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, tanto como ustedes como para mí no hay, y a lo mejor no tenemos a lo mejor el tiempo de hacerlo por X razón, pero posteriormente dense un tiempo para entregar todo lo que necesiten. Y cualquier duda pueden preguntarla, no hay ningún problema. La pueden preguntar de manera abierta la parte de novedades o pueden enviar un correo. Entonces ahí no tengan duda de que se puede hacer.
Entonces no sé si tengan ya después de esto, tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profesor, todo bien. Todo bien, gracias, profesor. No, no, al contrario. Entre más comenten y más hagan, está mejor, ¿eh? Ah, bueno, ya le di mi sorbo a mi café. Ahora, ya viendo esto, pues ya podemos pasar a lo que sería la clase de hoy, la clase 5. Em, no les he puesto las láminas porque lo que he estado haciendo es que como ese semestre al parecer se puede llevar de una manera un poco más ordenada, en algunas clases lo que he notado es que me tuve que regresar para hacer unos repasos, porque había algo que cortaba, desgraciadamente las primeras clases, el semestre. Y básicamente, pues lo que les había comentado, nada más el repaso de donde nos quedamos la clase pasada. Y vamos a comenzar con el... Sigue siendo la introducción, pero ya es la introducción ya más dirigida al curso. Entonces, cuando terminemos de ver toda esta parte del elemento base, ya es cuando vamos a empezar a manejar robots. Entonces, no se vayan a desesperar porque digan, estoy tomando clases de robótica y todavía no veo robots. Toma, nos puede tomar entre 2 o 3 clases, entonces les comento nada más para que lo tomen en cuenta. Ahora, de la parte de introducción, lo único que quiero recalcarles a ustedes es que de las de la teoría básica, de los conceptos básicos que empezamos a manejar, lo que yo quiero llevarlos es que ustedes puedan generar los modelos que les permitan entonces ahí sí describir, mm, en este caso es robótica, pero en general les podría permitir describir cualquier tipo de sistema mecánico en el que ustedes estén analizando. Eso se debe porque a pesar de que los robots vamos a ver que tienen una teoría en particular, están sujetos, como dice la TOM, a las leyes de la física. Entonces significa que cualquier cosa que tenga masa o que tenga cuerpo, que tenga masa y que pueda ser descrita puede ser descrita su posición, lo que va a pasar es que lo vamos a poder describir en base a las mismas propiedades físicas que estábamos viendo. Entonces, de lo que hemos visto, las propiedades físicas que nada más hemos visto, que nada más es este lado de la ecuación, es posición y orientación. Cuando lo vinculemos con un robot, lo que vamos a encontrar es que le vamos a agregar variables y que también esas variables nos van a describir el estado de estas juntas. Ese conjunto de variables le vamos a llamar un espacio de configuración, vamos a definirlo más adelante. Y la parte importante es que esta relación nos lleve a esta ecuación de restricciones cinemáticas que tiene mucha importancia de manera general. A lo mejor no es una ecuación tan importante para la robótica serial, eh, la convencional, por decirlo de alguna manera, pero ya se vuelve muy importante para la robótica paralela y para la robótica móvil. Ahora, a partir de esta ecuación, si nosotros la derivamos, lo que vamos a encontrar es que podemos establecer un modelo cinemático que nos va a relacionar las velocidades que van a imprimir los motores con la manera en que van a mover a una herramienta o objeto que va a estar colocado de este lado, que le vamos a determinar el efector final, con el fin de que desarrolle una tarea. Entonces tenemos el modelo cinemático directo, que es el primero que vamos a obtener de nuestros planteamientos utilizando ecuaciones, pero no es, digamos, una herramienta muy utilizada debido a que nosotros le tenemos que dar esta información. O sea, ¿por qué se le llama directo? Porque nosotros le estamos dando la información de la velocidad de los motores. Pero cuando nosotros programemos a un robot para que haga una determinada tarea, en realidad lo que nosotros vamos a querer saber es cómo tenemos que dar estas velocidades para mover a nuestro efector final. Entonces, a partir de esa pregunta o de ese problema, nosotros vamos a plantear el modelo cinemático inverso, que es el modelo cinemático, digamos, el que más se utiliza dentro de la robótica para describirlo. Y simplemente es el despeje de este vector de velocidades, de esta ecuación.
Y de aquí viene una de las partes que es más complicada y que mete mucho ruido, que generalmente la mayoría de los robots que nosotros vamos a manejar, mm, sus grados de libertad coinciden con lo que nosotros vamos a denominar los grados eh, que describen la posición y dirección de nuestra herramienta. Pero los esquemas actuales lo que buscan es aumentarle más articulaciones al robot, así como nuestro brazo que tiene más articulaciones que un robot convencional, con el fin de aumentar su movilidad. Pero eso lo que nos va a ocasionar es que esta matriz sea una matriz no cuadrada. Entonces, la mayoría de las matemáticas que se enseñan, de las matemáticas básicas, lo que nos dicen es que para que una matriz sea invertible, pues tiene que ser cuadrada. Pero no necesariamente, no siempre es en todos los casos. Entonces, lo que nosotros vamos a llegar es al planteamiento general de las matrices inversas, que es la matriz inversa, y con esto se podría decir que podemos tener el modelo cinemático inverso, pero vamos a ver que el manejo de esta matriz inversa tiene algunos detalles. Ahora, a partir de la variación de las velocidades, vamos a describir las aceleraciones. Y también, esto se los comenté así rápido, pero este modelo generalmente se utiliza en ciertos controladores dinámicos y a veces no es, las ecuaciones que vamos a obtener tanto en el modelo cinemático directo e inverso de las aceleraciones no son tan manejables debido a su tamaño. Entonces, nada más también para tomarlo en cuenta, o sea, lo vamos a ver. Aquí vamos a ver con nuestro ejemplo base que no es tan manejable, solamente que hiciéramos un esquema de control y esto únicamente lo podríamos manejar como una retroalimentación si ya tuviéramos datos de una simulación previa. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y lo otro sería el modelo dinámico. Entonces, vamos a ver cómo vamos a calcular la dinámica de, de un robot. Y principalmente lo que nosotros lo vamos a utilizar va a ser la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque utiliza el jacobiano. O sea, vamos a utilizar esas variaciones que va a haber en la energía, o mejor dicho, cómo el trabajo aplicado al sistema va a variar la energía que está, las relaciones entre la energía cinética y potencial. Y eso lo que nos va a ayudar a determinar va a ser los pares que va a aplicar cada motor para mover al robot, para mover sí, para mover al robot en general. Y justamente utilizamos esta ecuación porque el robot es un sistema que no es un sistema, bueno, a comparación de otros sistemas mecánicos, no es un sistema estable en el sentido de que no trabaja en estados estacionarios, siempre trabaja en estados variables. Ahora, para que podamos llegar a todo eso, tenemos que modelar el elemento base. Eh, ¿Qué es lo que ahorita tenemos? ¿Qué son los elementos que ahorita conocemos de nuestro elemento base? Bueno, lo que sabemos es que un eslabón o un elemento base que estamos manejando es un cuerpo rígido que se puede mover libremente en el espacio y que lo vamos a describir los elementos que lo conforman, o sea, sus partículas, mediante una referencia que en este caso sería un sistema que se le va a denominar inercial, cuya característica principal es que lo vamos a considerar fijo, es decir, las velocidades angulares y lineales de este sistema van a ser nulas. Entonces, eso lo que nos va a permitir es poder medir la relación que puede haber entre uno o más cuerpos que se vayan moviendo. Entonces, también, en el caso de la cinemática, ahorita vamos a ver, generalmente lo que vamos a hacer es que vamos a definir puntos específicos en los cuales nosotros le vamos a pegar algún tipo de relación que va a limitar su movimiento. Por ejemplo, ahorita yo lo tengo aquí y lo puse tridimensional nada más para ilustrar. Ahora, si nosotros, mejor dicho, queremos describir a este elemento, lo que sabemos es que tenemos un vector de pose. Hasta acá. Y ese vector de pose lo que nos va a describir, bueno, antes de irme de ese lado, nos va a describir a partir de nuestra referencia, que sería nuestro sistema cero, una partícula en particular, suena muy redundante,
la cual va a tener algo o vamos a asociarle una relación en específico. En este caso, este cuerpo todavía no está definida. Lo que nosotros vamos a ver es cómo las vamos a tener que definir o cómo ya se manejan definidas. Entonces, como ahorita lo vamos a manejar como una parte P, transformamos este en vector, porque si no, no funciona. Y de aquí, lo que sabemos es que este nos va a decir en qué posición va a estar y en qué orientación. Entonces todo esto ya lo habíamos visto. Nomás ahorita lo que vamos a hacer es que ahora vamos a sacar su descripción matemática. Entonces aquí está. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando hacemos sistemas mecánicos en ingeniería es que estos cuerpos que flotan libremente en el espacio, los agarramos y les aplicamos algún tipo de relación que va a limitar su movimiento. Entonces, las relaciones más comunes que nosotros tenemos son las que ustedes ya han manejado en otras materias, como generalmente la de mecanismos, donde lo que se hace es que mediante algún tipo de arreglo mecánico se limita la movilidad de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí este cuerpo que está flotando, está en el espacio que flota y que gira, tiene 6 grados de libertad. Las articulaciones o las juntas de un sistema mecánico lo que hacen es que acotan esos grados de libertad de tal manera que los reducen a ya sea a 1 o a 2 o máximo pueden, bueno, aquí tenemos 3. Entonces, eh, generalmente estos se le determinan como pares juntas o pares, ya ven que hay pares altos y pares me parece que son bajos y tiene que ver principalmente con el tipo de contacto que van a tener un cuerpo sobre otro. Entonces, los básicos que nosotros vamos a encontrar en cualquier sistema mecánico van a ser juntas rotacionales, las cuales van a limitar a un cuerpo a girar únicamente alrededor de un eje y también lo que van a acotar es que no van a poderse desplazar. Este está mal, déjenme de una vez, lo pongo aquí. Porque la junta prismática no es que tenga un grado de libertad, en realidad una junta prismática tiene 2. No lo había visto. Entonces vamos a ponerle 2. Y aquí dentro del formato vamos a poner un relleno para que lo podamos encimar. Ahí está. Ah, esta es prismática, perdón. Estoy confundido con la cilíndrica, perdón. La prismática igual tiene 1. La prismática lo que hace es que está limitando también el movimiento del cuerpo sobre un eje. Entonces es aquí lo que tenemos, ¿no? Se está moviendo. Aquí nos ponen un eje de movimiento paralelo. La cilíndrica es una combinación de estas dos. Entonces estas son pares inferiores. Y cuando lo combinamos, este sigue siendo un par inferior. Pero tiene los 2 grados de libertad. Los pares superiores serían como esta junta plana. Porque ahí lo que tenemos son dos superficies en contacto. Entonces aquí lo que está pasando es que este objeto se puede desplazar sobre un eje, se puede mover también sobre otro. Entonces esta pues prácticamente serían como una junta que se está moviendo sobre un plano, así como si estuviera moviendo el mouse, pero que no rota. Aunque podría darse el caso que también tuvieran como sería el mouse, juntas planas, las cuales el objeto que está en contacto también gira. Entonces estas juntas pueden ser de 2 o de 3 grados de libertad. Las juntas esféricas, que también ahí entrarían las categorías de lo que serían las juntas universales, tienen 3. Y los tornillos se consideran aparte porque en realidad es una combinación de movimientos, porque aquí estamos mezclando una rotación y una traslación. Nada más que a diferencia de una junta cilíndrica, este tipo de arreglo mecánico
en realidad depende de otras características que serían el paso del tornillo y de la cuerda. Entonces, por eso es que se considera como un elemento aparte. Ahora, ¿cuáles nos van a interesar en robótica? ¿O cuáles son los más comunes que se manejan también en mecánica? Son las juntas rotacionales y las juntas prismáticas. Ahora, en robótica se manejan esencialmente en lo que sería robótica serial, la que luego llaman convencional, de los robots que podemos encontrar en cualquier industria, van a estar compuestos esencialmente por juntas rotacionales y por juntas prismáticas. Esto se debe a que como solo tienen un solo grado de libertad, es más fácil colocarles un actuador. Entonces, si nosotros tuviéramos juntas prismáticas, ahí lo que pasaría es que solamente a este arreglo le podríamos poner un actuador. Entonces quedaría volando una variable. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aterrizar? Más fácil para que no quede volando el concepto. No sé si ya han llevado control o conozcan algo de sistemas físicos. Sí. Ok. El concepto va de esta manera. Ya ven que nosotros, generalmente lo que nosotros vamos a tener siempre va a ser una planta. Entonces, la planta aquí está. Entonces, vamos a ver a cada una de estas juntas como si fuera nuestra planta. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener una entrada y una salida. Y ese sería el caso de estas articulaciones. Entonces, nosotros le vamos a mandar una señal de control al actuador de estas juntas para decirles cuánto tiene que girar o cuándo tiene que avanzar. En el caso de, por ejemplo, una junta prismática, lo que nosotros vamos a tener es que nuestra planta, si lo vemos así, lo que vamos a tener van a ser dos salidas. Entonces, aquí simplemente, si nosotros le ponemos un motor, únicamente le vamos a mandar una señal, pero la planta lo que va a tener es dos salidas. ¿Cuál es la diferencia entre el bloque de arriba de aquí y el bloque de acá? Bueno, que el bloque de aquí arriba es un bloque que puede ser controlado. Porque podemos dar una señal y vamos a tener una salida en respuesta. En el caso de juntas que tengan más de un grado de libertad, lo que va a pasar es que vamos a tener una señal de control, pero podemos tener múltiples salidas. Entonces significa que estos elementos como tales no son controlables. Es por eso que la mayoría de las juntas que están que van a conformar a los robots en la teoría convencional, pues están utilizando este tipo de arreglos. Entonces va a ser lo más común. Ahora, lo más importante de aquí. Vamos a considerar que el eslabón es un cuerpo rígido, el cual se va a relacionar con otros cuerpos mediante un arreglo mecánico denominado junta. Entonces ya vimos que todas estas son juntas, pero en específico las que nos va a interesar para nuestra clase de robótica, nuestro planteamiento, es este. Ahora, ¿dónde han utilizado esta teoría ustedes anteriormente? Bueno, en su clase de mecanismos. Entonces, el mecanismo básico que se ve generalmente es el mecanismo de 4 barras, por la razón de que ayuda a ilustrar la mayoría de las propiedades que va a tener un mecanismo. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Bueno, las propiedades de un mecanismo es que son sistemas. Es como tengo una pantalla repetida. Luego le estoy dando clic a esa pantalla pensando que puedo brincarme. Entonces, por eso me tardo en cambiar, de traerme cosas. Entonces, de aquí. En la teoría de los mecanismos, lo que nosotros hacemos es que tenemos una cadena cinemática. Y lo que nosotros estamos controlando, básicamente, le estamos dando la velocidad de entrada a lo que sería el comportamiento de un eslabón en específico.
con el objetivo de colocar un elemento dentro de la cadena cinemática, de posicionarlo en el espacio. Entonces, si lo queremos ver así como desde el punto de vista de control, un mecanismo lo que estamos dando es una señal de entrada y lo que esperamos es una salida. Pero aquí pasa algo muy curioso. Esta relación en mecanismos no se cumple. Aunque luego sus profesores digan que sí, pero no. Y tengo elementos con que decirles que no. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo que nosotros hacemos para colocar estos puntos en el espacio es que requerimos de realizar una síntesis. Quiere decir que lo que nosotros hacemos es una estimación o sabemos qué camino debe de llevar esta cadena, pero lo que está pasando es que lo que vamos a generar generalmente va a ser una aproximación. Entonces significa que nosotros podemos dar un conjunto, nosotros solo podemos dar un solo tipo de entrada, pero la idea de una planta de la parte de control es que la señal que yo doy aquí me la reproduzca en la señal de salida. Entonces lo que vamos a buscar es que esta señal de salida sea lo más adecuado a lo que nosotros queremos. Pero en el caso de este tipo de elementos no se va a poder. A ver, dejen nada más buscar. Y vamos a aprovechar la información de la corporación Disney. Entonces, a lo mejor ya han visto este video. Entonces, este es un video que se utiliza para realizar síntesis de mecanismos. Entonces, los desarrolladores de Disney lo que hacen es que para desarrollar animatronics y ciertas cosas, lo que buscan es adecuar el comportamiento de la síntesis para reproducir un cierto comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar cuando hacen un mecanismo? Que ustedes tienen o quieren generar lo que sería la señal en rojo. Lo que está haciendo este elemento es que está haciendo una aproximación. Pero si se dan cuenta, no reproducen tal cual la aproximación. Y es más, no pueden modificar la salida que les está dando. Siempre les va a dar una salida constante. Que va a ser aproximada a lo que ustedes tal vez quieran. Es bueno. Pero significa que entonces todo este sistema va a funcionar en un estado estacionario. Lo que significa que entonces sus capacidades no van a poderse variar. Entonces, ese es, digamos, la diferencia que hay o la diferencia que nosotros vamos a encontrar cuando modelemos también a los robots. Entonces, la teoría básica que ustedes comenzaron a ver, por ejemplo, en mecanismos, es que la síntesis en realidad se dividía en describir a los cuerpos que van a conformar esos elementos como una suma vectorial y formar lo que se denomina una ecuación de lazo cerrado, la cual permite, o es una igualdad, la cual les va a permitir a ustedes poder establecer una posible solución. Ahora, esta ecuación de estados no se resuelve directamente de un despeje. Hay que hacer diferentes consideraciones para hacerlo. Aquí lo más importante sería saber, o que ustedes empiezan a reconocer cómo la teoría de aquí, que es esta misma, del cuerpo que está flotando en el espacio y que se mueve, los lleva a poder describir cualquier objeto. Ahora, cuando nosotros tenemos un robot, y es que aquí lo pegué, lo que hacemos, déjenme más pasar arriba. Lo que nosotros hacemos es que en realidad para que el robot pueda ser versátil, lo que hacemos es que lo hacemos en un inicio como una cadena abierta, simulando un brazo antropomórfico. Si ustedes hacen la analogía con su brazo, lo que ustedes van a encontrar
es que si su brazo estuviera pegado con otra cosa, no lo podrían mover de una manera tan libre o no tendrían la capacidad de mover tantas cosas. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Bueno, ustedes tienen su brazo y lo pueden mover libremente. Casi casi pueden posicionarlo dentro del rango de operación de su brazo. Una manera de restringirlo o ver cuáles serían las limitantes, que sería como por ejemplo un sistema de este tipo, sería que tomaran con su otra mano ese brazo y lo que van a encontrar es que el otro elemento, o sea, su otro brazo, va a limitar el movimiento del brazo que ustedes quieren mover. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, la teoría de robótica serial, lo que se hace es que se establece esto como una cadena abierta. Entonces, ya las relaciones de la ecuación de lazo ya no se cumplen como lo estamos planteando. De hecho, la relación de las ecuaciones de lazo se establecen de una manera distinta. Se establecen a partir de un sistema de referencia como el que nosotros vamos a plantear. Y en este caso el punto donde se planteaba la síntesis va a ser igual o va a seguir existiendo, pero va a estar relacionado con otro tipo de herramienta, la cual va a encargarse de interactuar con el entorno. Ya puede ser una pinza o puede ser algún otro tipo de herramienta como una soldadora o una herramienta de medición, lo que ustedes quieran. Entonces, si se dan cuenta aquí, a partir de la referencia que describe, empezamos a describir un sistema mecánico más complejo. Porque desde aquí lo que estamos haciendo es que estamos describiendo a la herramienta del robot, pero no solo la herramienta del robot. También lo que tenemos que hacer a partir de este sistema es describir los objetos que queremos con los que el robot va a interactuar. Entonces, a partir de esa relación, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a separar eh, el planteamiento en cadenas abiertas. Ahora, hay robots paralelos, que sí son cadenas cinemáticas cerradas. ¿Cuáles serían las diferencias con un mecanismo? Bueno, a diferencia de un mecanismo, lo que tiene es que un robot paralelo mm, tiene más de un actuador. Es decir, aquí el único motor que vamos a tener dentro de este mecanismo va a ser pero si nosotros quisiéramos aumentar la movilidad de esta cadena cinemática y convertirlo en un robot, lo que tendríamos que hacer, no estaba acá, es agregar otro elemento. Entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a agregar otro eslabón. Y entonces aquí lo que va a pasar es que lo que nosotros vamos a desear es que esta cadena cinemática, en el lugar de que a lo mejor mueva en la mayoría de los casos de los mecanismos, lo que queremos mover es un punto asociado generalmente a una junta. En el caso de un robot paralelo, lo que hacemos es que lo asociamos a un punto asociado a una herramienta. Entonces, para poder posicionar este elemento, requerimos de colocar un motor bueno, requerimos de colocar dos motores dentro en alguna de estas juntas. Generalmente se colocan a lo que se conoce como el nivel más bajo, que sería el nivel asociado a tierra. Y el problema, o una manera de resolver el problema, es dividir esta cadena cinemática siguiendo el planteamiento de cadena de lazo cerrado, pero separando la cadena cinemática a lo mejor en dos partes. Entonces, eso lo vamos a ver en su tiempo. Ahora, otro punto. Generalmente cuando nosotros vamos a describir una cadena cinemática, lo que nosotros hacemos es que a este cuerpo podemos definir distintas relaciones. Entonces, la más común y la que se utiliza dentro de la teoría, digamos, de la mecánica convencional o de la mecánica newtoniana, es que nosotros podemos establecer a lo mejor dos puntos dentro de un cuerpo.
y describir al cuerpo o las propiedades de posición y de orientación de este cuerpo con un vector. Ahora, este vector, lo que pasa es que si lo asocio, pues se va a desaparecer. Pero ese vector está describiéndonos este cuerpo, pero si este cuerpo gira, este vector también gira y rota sobre cualquiera de los ejes que se presentan y también se desplaza. Entonces, eh, aquí sería ya la propuesta que se hace dentro de esta teoría. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer una herramienta matemática que nos permite tomar este vector, que es un vector libre, es decir, yo puedo tomar el cuerpo, rotarlo y moverlo, y las propiedades de ese cuerpo, a ver, déjenme ver si ahorita lo puedo asociar para poder manipular. De quién sabe, la actualización que hicieron nueva de... Este sí me lo permite. Es que luego deja rotar algunas cosas y otras no. Entonces de aquí, este vector libre que le acabamos de asociar al cuerpo, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de restringirlo para describir matemáticamente alguna de estas relaciones. Entonces, la más común y que generalmente ustedes no se acuerdan y que han utilizado luego en su teoría de mecanismos es el empleo de un vector multiplicado por una matriz. Y esa matriz generalmente se llama una matriz de rotación. Ahora, ¿qué detalles hay? Bueno, como nosotros tenemos estos cuerpos en el espacio, y si se dan cuenta, no hay algo que los defina. Entonces, eso significa que nosotros podemos tomar este objeto o ese vector que lo describe, y una manera de facilitar su descripción para meterlo dentro de una descripción matemática es alinearlo con alguno de los ejes. Entonces, el eje más común con el que lo vamos a alinear va a ser con el eje X. Es por eso que este vector, que en este caso está describiendo a lo que sería el eslabón que yo tengo marcado como A, lo tengo sobre X y lo estoy afectando con esta matriz de rotación. Lo que es esta matriz es que toma este vector y lo clava en un punto en específico, como si estuviera en el sistema de referencia, y ya no le permite moverse. Entonces, generalmente lo que dice esa matriz de rotación es que nosotros lo estamos poniendo o lo podemos proyectar sobre estas direcciones y lo vamos a obligar a girar sobre un eje. Y como lo estamos manejando también en términos de proyecciones, es equivalente que este cuerpo que está libre lo estemos llevando a su origen y se pueda mover. Entonces, para hacer eso, se manejan varias convenciones. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo determinamos estas matrices de rotación, porque van a ser nuestras herramientas matemáticas que vamos a emplear para empezar a describir las cadenas cinemáticas que van a componer a los robots. Entonces, ahorita ya van a dar las 6, entonces nada más para concluir este primer bloque y que vayan a descansar los 10 minutos, es de entrada, lo que nosotros vamos a buscar cuando estamos definiendo a las juntas de un robot es que estas juntas nos puedan permitir esa parte de control. O sea, darle una señal de entrada y que tenga una respuesta. Entonces, es por eso que nada más vamos a manejar o se manejan juntas rotacionales y juntas prismáticas en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el otro? Bueno, la otra parte importante es que nosotros vamos a seguir empleando
la ecuación de lazo que habíamos visto en mecanismos, pero en nuestro caso en robótica va a ser un poco más complicado porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a plantear referencias. Las principales referencias que nosotros vamos a utilizar va a ser un sistema de referencia eh, general. En este caso le están poniendo, ven, no lo están poniendo como un sistema inercial porque puede ser un sistema intermedio entre el sistema inercial. Y a partir de este sistema de referencia vamos a describir la herramienta o el elemento con el que el robot va a interactuar con el entorno y los elementos con los que interactúa. Pero la ecuación de lazo se sigue cumpliendo. Y que lo que nosotros vamos a aprovechar es que debido a que estos cuerpos son rígidos y que hay partículas entre ellos, podemos definir a estos elementos como si fueran vectores libres. Ahora lo que vamos a diseñar va a ser una herramienta matemática que nos permita describir la posición de las partículas de este objeto y su orientación con respecto a un sistema de referencia. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a plantear ahorita va a ser para un cuerpo, para un eslabón. Pero más adelante, cuando nosotros ya modelemos un robot, lo que vamos a ver es que cuando tenemos un robot, en cada una de las juntas tenemos que establecer un sistema de referencia relativo que nos ayude a describir las relaciones de posición y de orientación que hay entre los eslabones que conforman a un robot. No es complicado, simplemente hay que ser ordenados para esa parte. Entonces ahorita nada más vamos a ver lo del planteamiento regresando. Y bueno, antes de irnos, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentarios. Por el momento no, profe. Todo bien, profe. Bueno, si no, de todas maneras, piénselo y ya también regresando los pueden hacer. Entonces ahorita voy a pausar aparte de la grabación. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, una disculpa por la tardanza. Entonces vamos a seguirle. Ahora, básicamente, ahora lo que vamos a ver para ya pues finalizar la clase ya. Aunque ahí se ven pocas láminas, se ven que son bastantes láminas, pero en realidad quisiera nada más trabajar el concepto de cómo vamos o cómo se generan estas matrices de rotación. Bueno, de manera particular, generalmente en la teoría de mecanismos lo que se toman son los vectores. Y estos vectores todos están referidos siempre al mismo sistema de referencia, que sería el sistema cero. Entonces, es por eso que directamente lo que se plantea es la suma de los vectores de esta manera. En nuestro caso, lo vamos a hacer de una manera distinta. Y lo que nosotros vamos a establecer primero va a ser la descripción de la orientación de un eslabón. Entonces yo en este diagrama lo que les intento mostrar es un eslabón en una posición 1 y lo que va a pasar es que lo tenemos restringido mediante una junta rotacional. Eso quiere decir que lo que va a hacer esta junta es que va a restringir el movimiento, los grados de libertad de ese cuerpo a que únicamente pueda rotar alrededor de un eje. Y eso también lo que hace es que elimina la capacidad que tiene este cuerpo de poderse desplazar también sobre el mismo eje. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un sistema de referencia para medir la orientación de dicho objeto. Entonces, en este caso, el sistema de referencia al cual yo estoy colocando para definir para empezar a medir la orientación de este objeto es mi sistema I. Lo estoy poniendo como IJ para plantearlo de una manera general y que después no sea más complicado entenderlo. Entonces nosotros vamos a medir todas las propiedades de las partículas que componen este eslabón a partir de este sistema I y los cambios que se van a producir en posición y orientación mediante el sistema J, mediante la relación del sistema J y el sistema I. Entonces,
lo que hacemos es que lo que vamos a establecer es que este eslabón lo vamos a considerar que se encuentra sobre el plano XY. Y si ustedes lo quieren ver, sería como considerarlo que se encuentran sobre el plano en el cual ustedes tienen su escritorio o su computadora. Eso significa que no se puede mover en ninguna dirección sobre el eje Z. Ahora, lo que hace esta convención, lo que estamos haciendo aquí es que dentro de este cuerpo estamos definiendo un punto en específico por el cual pasa un eje que nosotros pasaría lo que sería el eje de rotación. Que aquí no está, nomás que se lo agrego. Entonces ese punto forma parte de la descripción completa del cuerpo. Y bueno, ustedes como en sus clases de dibujo, pues ya deben de saber, los ejes de rotación se expresan de esta manera. Entonces siempre que veamos este tipo de ejes, como ustedes ya saben, significa que tenemos una rotación. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar o vamos a establecer que el giro del sistema J, este mismo sistema también se va a encontrar sobre el mismo plano, tanto X como Y, y la rotación se va a llevar a cabo sobre el eje ZY. Pero para que se pueda llevar a cabo, tenemos que dejar nuestro eje ZJ paralelo a este. ¿Se entiende? ¿O quieren que repita alguna cosa o que aclare algo? Aquí es muy importante, no hay problema, es la parte esencial, y no hay problema si hay necesidad de volverlo a repetir, a lo mejor con otras palabras, o aclarar alguna duda que a lo mejor yo estoy generando en la manera que lo estoy describiendo. Entonces, ¿todo claro? ¿Hay alguna pregunta, duda que tengan acerca de cómo lo estoy planteando? Todo bien por el momento, profe. Bueno, en cualquier momento, sí, aquí sí no, si me ven, deténganme para que yo les pueda, yo lo pueda aclarar. Ahora, otra cosa que habíamos visto cuando habíamos visto los conceptos esenciales es que la orientación como tal no es un elemento que nos esté modificando las propiedades físicas de un cuerpo. Pero cuando nosotros ya te presentamos un arreglo de este tipo, por ejemplo aquí yo estoy definiendo un punto P dentro del eslabón, para simplificar las ecuaciones que lo describen, lo que yo estoy haciendo es que estoy simplificando su descripción, y a partir del origen que estamos definiendo aquí, yo lo estoy poniendo coincidente en este estado 1 con la dirección del eje XY. Entonces, cuando hay un cambio de orientación, como tenemos diferentes relaciones de distancia, cuando se presenta este cambio de orientación, sí nos va a afectar ya la posición de los demás elementos que estén relacionados con el sistema. Entonces, en este caso, como este cuerpo pertenece a lo que sería el cuerpo como tal, y los movimientos de rotación están asociados al sistema J, vamos a medir las relaciones con respecto al sistema J, pero a su vez el sistema J va a estar direccionado o referido al sistema Y. Entonces primero tenemos que ver cómo estas relaciones de orientación nos van a modificar las relaciones de posición. Entonces, como la orientación no es algo que nos vaya a modificar como tal lo que serían las posiciones, lo que hacemos es seguir aprovechando que los ejes que componen a un sistema de referencia son direcciones o son vectores libres. Eso quiere decir que todas sus propiedades se van a mantener en el espacio. Entonces, aquí simplemente lo que es una de las propiedades para que nos ayuden a definir a un sistema de referencia es que deben ser unitarias. Entonces, todos los ejes Y,
todos los ejes Y y Z son vectores unitarios. Y como ustedes se acuerdan de clases de cursos anteriores, pues llevan esta notación de sombrerito, que nos está indicando que son vectores que nos están conformando un sistema de referencia. Entonces, ¿con qué sí lo podemos asociar el cambio de orientación? Con proyecciones. Entonces, la operación vectorial que nos define las proyecciones es el producto punto. Entonces, aquí lo que está dentro de este diagrama es que el eje X yo lo estoy proyectando sobre el propio eje Y, pero como el giro lo afecta, no solo lo puedo proyectar sobre X, también lo puedo proyectar sobre Y, de Y, y lo mismo va a pasar con YJ. Este YJ lo puedo proyectar directamente sobre Y y también lo puedo proyectar sobre lo que sería XY. Nada más que si se dan cuenta, la proyección de este vector nos queda en un sentido negativo. Y como estamos manteniendo Z, J en la misma dirección de ZI, lo que está pasando entonces es que estos vectores al proyectarse pues simplemente están siendo sobre la misma dirección y tienen la misma unidad. Entonces, ya en la parte ya matemática, lo que tenemos es que un producto punto es el módulo de los vectores que estamos multiplicando por el ángulo que hay entre ellos. Entonces, aquí en esta notación lo que estamos diciendo es que estamos proyectando al vector XJI sobre el vector XY. Y, como les acabo de mencionar, la magnitud de estos vectores es unitaria. Entonces, estos elementos son iguales a 1. Y es por eso que cuando nosotros lo agrupamos aquí, la proyección nos queda directamente como el coseno de θ i. Si yo quiero proyectar a XJ sobre el sistema I, en este caso sería sobre YI, pues lo que estamos viendo es que la proyección que nos queda o la magnitud que está pasando aquí es que estamos, que sería esta. Lo que está pasando es que está quedando el complemento, que sería, déjenme traigo un vector, una flecha de acá, para que lo pueda explicar sin que se vea vamos, que sea más entendible. Entonces, aquí, de hecho, coincidió con el color. Entonces, yo lo que estoy tomando, o lo que está generando es esta proyección que sería en verde. Esta es imagen. Entonces, este verde corresponde a este. Es esta magnitud. Pero, a su vez, la proyección del vector I sobre el vector YJ, que sería esta acá, y es el complementario o la proyección complementaria de este elemento. Entonces, en lugar de ser coseno, sería el seno. Aquí estoy proyectando XJ sobre Y. Y lo mismo haríamos con el vector YJ. Lo estamos proyectando directamente sobre Y. Como si se dan cuenta, si estamos proyectando Y sobre Y, directamente la proyección nos va a quedar en términos de coseno. Y cuando lo proyectamos con otro de los ejes, nos va a quedar en términos de la proyección complementaria. Y el signo va a quedar definido en qué sentido apunta esa proyección. Entonces, en el caso de este lado, la proyección de YJ sobre XY nos queda en el sentido negativo. Es por eso que este se vuelve menos seno. Ahora, bueno, ¿qué me falta de aquí? Me falta nada más la de Z. Que ya me estaba adelantando. Entonces, estos tienen la misma dirección y tienen la misma magnitud. Entonces, el ángulo que hay entre ellos es igual a 0. Es por eso que aquí estos elementos se vuelven 0. Y ahora, estas proyecciones, ¿cómo las podemos nosotros agrupar para que cualquier vector que nosotros manejemos lo podamos, nos describa los efectos del cambio de orientación? Por ejemplo, en nuestro caso lo que queremos ver es cómo
podemos describir el vector de posición, este vector P, con respecto al sistema I. Entonces, ¿cómo está este vector, que lo vamos a expresar libre, se va a ver cómo lo tenemos que plantear? Bueno, para ello, lo que hacemos es que agrupamos esas proyecciones en una matriz. Entonces, la primera columna, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que estamos proyectando los ejes del sistema J sobre el sistema I. Entonces aquí estamos proyectando a XJ sobre XY, ya vimos que es igual a coseno. Estamos proyectando YJ sobre X, ya vimos que es igual a menos seno de teta, del ángulo que tenemos acá. Y en este caso tenemos la proyección del eje Z sobre XY. Ahora, el detalle que tenemos aquí es que la dirección de X y de Z son perpendiculares. Significa que entonces la proyección que tenemos aquí es 0. Lo mismo hacemos acá. Ahora estamos proyectando el sistema, los vectores que conforman el sistema de referencia J sobre el sistema I. Y aquí lo que vemos es que, bueno, podríamos decir que son similares, pero como esta proyección corresponde a este cachito, queda en sentido positivo. Entonces, como es el complementario, nos queda como el seno de teta I. Lo estamos proyectando J sobre Y, nos queda directamente como el coseno. Y ahora la proyección de YJ sobre ZI. Igual, son perpendiculares entre sí. Y lo que pasa aquí entonces es que si son perpendiculares, su proyección vale 0. Y el resto es que la última estamos proyectando a las direcciones de los vectores del sistema J sobre ZI. Entonces X y Y son perpendiculares, son nulos. Y ya lo que vimos es que son coincidentes si vale 1. Ahora, de aquí, la matriz de rotación, en realidad lo que hace es que nos proyecta las direcciones de un sistema siguiente, por eso es que es J, porque después de la I en el alfabeto sigue la J, sobre un sistema anterior que sí. Y queda expresado esa relación mediante un ángulo, que nos dice que es el ángulo que hay entre el sistema J y el sistema I. Por eso que aquí estamos manteniendo la notación también en la orientación, para decir de dónde a dónde va. Entonces aquí, bueno, este sí se mantiene. Y de aquí, este es el vector que nosotros queremos afectar. Nada más que sí es sobre I. No, sí está en J, perdón. Me estoy confundiendo y a lo mejor para evitar las confusiones. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que este vector que yo tengo aquí, el vector de posición del sistema P, con respecto al sistema J, lo que está pasando es que este punto está contenido sobre el sistema J. Entonces, cuando gira el sistema J, también se ve afectado el punto, o sea, también lo está girando. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es describir este punto con respecto al sistema I. Y es aquí donde vamos a diseñar lo que sería nuestra herramienta matemática que nos transforme o que nos contenga esas relaciones para poderlas describir. Y bueno, si estamos manejando vectores y matrices, nuestra herramienta pues tiene que también ser una matriz que va a estar compuesta por la matriz de rotación y los vectores de traslación, que nos van a ayudar a describir cualquier relación de las relaciones de posición y de orientación que va a haber entre dos puntos dentro de un cuerpo. Entonces aquí la relevancia es que para que haya una relación de orientación, el punto que nosotros estemos analizando forzosamente tiene que estar asociado con un sistema de referencia. En este caso ahorita no necesariamente la posición, pero va a ser conveniente que posteriormente también, cuando definamos lo que sería posición, también le definamos un sistema de referencia.
Entonces, no sé, esto como quedó bien, se entiende más o menos. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo sí una duda. Adelante, En la adelante. matriz de coseno, proyección ISO del ángulo θ j, Ujú. ¿de dónde? Bueno, ahora sí que si podría volver a repetir toda esa parte, porque salen los ceros, porque salen los cosenos. Ah, ok. Lo que yo estoy haciendo aquí es que aquí yo lo que tengo son el resultado de las proyecciones de X sobre Y. Y bueno, el coseno sale porque estoy proyectando o sea, giro el sistema J sobre el plano y al calcular su proyección utilizando el producto punto acuérdense que es igual a la norma de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, aquí la ventaja que tenemos es que los elementos que conforman a cada uno de estos sistemas de referencia son unitarios. Entonces, esta, esta, eh, esta magnitud vale 1, esta también vale 1, y el ángulo que hay entre estos dos vectores es igual al coseno de, en este caso el ángulo que hay es igual al ángulo θ j con respecto a y. Entonces, este es 1. El otro, pues es que estoy proyectando a lo que sería igual X sobre Y, que sería este elemento. Y si te das cuenta, yo estoy proyectando esta relación, o sea, aquí lo tengo marcado, sobre Y. O sea, estoy trasladando esta proyección sobre este eje. Entonces, como es el ángulo complementario, el que me está quedando en esta proyección, es lo puedo transformar esta operación de coseno como el seno. O sea, es una parte equivalente. O sea, si yo soy más estricto con la notación para no meterme en broncas, y a lo mejor esto sí me ayuda a que quede un poquito mejor explicado para las generaciones futuras, es que aquí yo tengo coseno de pi, y además dejen encuentro la pi, de pi medios menos teta. Y este pi, déjenlo, vamos a estilizarlo. Para que se sienta un poquito mejor. Entonces, que quede más compacto. Entonces, como es el complemento del coseno, yo esperaría que más o menos se acuerden de sus clases cuando veían trigonometría. Entonces, esto es equivalente al complemento. El complemento del coseno es el seno, o sea, como que su contrario. Entonces pasa a ser esta parte. Igual, ya lo que está pasando también aquí donde tengo el seno es que simplemente estoy proyectando al vector y sobre x, que sería su complemento, tendría esta misma operación. Nada más que aquí me queda un signo negativo porque queda de este lado, en sentido contrario de la dirección positiva de x. Ahora, para conformar la matriz, este sería como que la formulación general de una matriz de rotación. Lo que yo estoy haciendo es que estoy sustituyendo las proyecciones que tengo aquí calculadas directamente sobre la matriz. Ahora, los elementos que son 0 se debe a que estamos proyectando las direcciones XJ y YJ sobre ZI. Pero, como son como estos vectores son perpendiculares entre sí, si se acuerdan, la proyección entre dos vectores que son perpendiculares entre sí es igual a 0. Es por eso que aquí directamente, como yo estoy proyectando a XJ sobre ZI, que es perpendicular, directamente su proyección vale 0. Aquí yo estoy proyectando a YJ sobre ZI, y como sé que son perpendiculares, o sea, valen 0. Y aquí, como estos comparten la misma dirección y la misma magnitud, el ángulo que hay entre ellos es igual a 0. Entonces es por eso que el coseno de 0 es igual a 1, estos valen 1 y este vale 1. No sé si ya queda un poquito mejor explicado. Sí, ya. Gracias. Sí, no se preocupen, ¿eh? Ahora, de aquí, hay ciertas propiedades que van a estar presentes. Bueno,
Una de las principales propiedades que se presentan dentro de la matriz de rotación es que en su traza lo que nosotros vamos a encontrar van a ser directamente las proyecciones entre los ejes que comparten la misma, digamos, entre los ejes X, los ejes Y y los ejes Z. Entonces siempre en las matrices de rotación, en su diagonal principal van a encontrar elementos denominados cosenos. El resto de los elementos van a ser elementos que van a ser las proyecciones complementarias y van a encontrar que van a ser senos. Ahora, aquí, el eje Z lo estamos manejando como, si lo quieren, generalmente se le llama como un eje pivote. Entonces estamos girando alrededor de ese eje. Sería como que, si hubieran jugado básquetbol, pues sería como que el punto de apoyo por el cual ustedes están girando. Entonces, como están sobre la misma dirección que giran, aquí lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar un elemento unitario. O sea, la proyección es unitaria y el renglón y la columna asociado a este elemento unitario siempre van a ser nulos. Y aquí lo podemos ver porque corresponden justamente a las proyecciones de los ejes que son perpendiculares entre sí. Otro detalle también que van a encontrar es que este tipo de matrices son matrices antisimétricas. Entonces, ese es un detalle. Vamos a ver que también presentan una ventaja que aquí no la escribí, pero vale la pena que de una vez la ponga porque luego se me olvida. Y entonces dejen copio esta lámina. Y ahí sí ya altero esta lámina. Ahora, un detalle. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos calculando la proyección de J sobre I. Pero nosotros también podríamos requerir en algún momento la proyección de el sistema I sobre el sistema J. ¿Y eso a qué llevaría? Bueno, en ese caso, lo que nosotros tendríamos que calcular sería la matriz inversa de la proyección de la matriz de esta matriz de rotación. ¿Se dan cuenta? Aquí yo lo que estoy haciendo es que estoy invirtiendo el orden de los índices y eso significa que lo que tengo que hacer es que tengo que calcular la relación inversa. Ahora, si ustedes lo hacen, lo que van a encontrar es que la traza, si se acuerdan, es un invariante de una matriz, es un elemento que no se va a modificar. Entonces, esa propiedad va a permanecer, pero el signo asociado a alguna de las proyecciones va a cambiar. Entonces, en este caso, va a cambiar en este sentido. Y a lo mejor ahorita no lo pueden ver, así digamos de manera tan directa, porque como es la primera vez que ustedes lo están viendo, lo que van a encontrar es que cuando ustedes quieran calcular la inversa de una matriz de rotación para proyectar a lo mejor la orientación en un sistema distinto, tienen que invertir y en este caso, como es un caso particular, la inversa de una matriz rotacional es equivalente a su matriz transpuesta. Entonces, esa es una de las propiedades que se va a presentar dentro de las matrices de rotación. Entonces ya no se vuelve tan complicado tenerlas que invertir. Bueno, siempre y cuando sea una relación directa entre dos sistemas de referencia. Vamos a ver que más adelante vamos a tener que combinar diferentes propiedades y ya no lo podemos sacar directamente así. Vamos a tener que hacer algún tipo de operación. Entonces, ¿alguna duda, pregunta ahorita de lo que acabo de hacer, de lo que acabo de decir? Yo, profesor. Adelante, adelante. Los cosenos los podemos, bueno, de la diagonal podemos llamarlos cosenos de dirección. ¿O esos no son? Los cosenos directores.
Sí, es que bueno, estaba leyendo eso y bueno, al momento de multiplicar los vectores unitarios del producto, pues nos da los cosenos, ¿no? El coseno del ángulo, ¿no? Que está entre ellos, pero es lo que estaba leyendo y vi lo de los cosenos, sí, directores o de dirección, pero eso no me quedó claro. Bueno, no los encontré. Ah, lo que pasa es que sí son X. Bueno, en el producto punto, o sea, sí es el coseno director. Lo que está pasando es que lo que estamos haciendo es que estamos tomando diferentes propiedades y sí son los cosenos directores, como lo mencionas. En este caso lo que pasa es que lo estamos haciendo como estamos manejando los diferentes elementos de dos sistemas de referencia. Ya no solo necesitas uno, necesitas más. Entonces sí, la diagonal que está aquí, estaba oculta ahí, esta diagonal sí corresponde a los cosenos directores. Ok, es la que no cambia, aunque sea, bueno, aunque obtengamos la inversa, se va a mantener y los complementarios sí cambian, ¿no? El signo. Solo en este caso. Ah, ok. O sea, cuando manejemos relaciones ahorita, porque lo tenemos así. Lo que vamos a ver es que para describir un eslabón, lo que puedo hacer es que este sistema J lo puedo trasladar acá. Y eso, cuando estemos describiendo ya cadenas cinemáticas, nos va a ayudar cuando estemos estableciendo relaciones entre dos eslabones. Eso lo vamos a ver. Pero ya cuando tengamos un robot complejo, ese robot va a tener, sus ecuaciones van a tener una matriz de rotación, pero va a estar compuesta por las distintas rotaciones de sus eslabones. Entonces ahí sí directamente no va a ser tan fácil invertirlo. O sea, no nos va a bastar calcularlo con su traspuesta. Vamos a requerir a lo mejor hacer toda la operación. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, profe, gracias. No. Está bien, está perfecto la pregunta. Ahora, para no tener que justamente tener que definir muchas operaciones o definir una suma vectorial como era en el caso que habíamos visto acá, que era una suma vectorial, lo más conveniente, la manera en que se maneja ya en esquemas de mecánica, pues ya para decirlo un poquito ya más formal, un poquito más avanzada, es que vamos a establecer una matriz de transformación. Lo que nos está diciendo aquí esta matriz de transformación es que nos está describiendo, ahorita la modifico porque no corresponde a la que tenemos arriba. Lo que tenemos aquí es que nos está describiendo las relaciones, en este caso, del sistema J con respecto al sistema I. ¿Qué relaciones hay? Bueno, va a estar compuesta por una relación de orientación que está establecida en la matriz de rotación que acabamos de ver y un vector de posición. En este vector de posición, lo que va a pasar es que ya en este tipo de planteamientos, lo que me permite es que este sistema de referencia J ya lo podría aplicar en cualquier punto o asociarlo a cualquier punto que a mí me interese conocer o modelar dentro de un cuerpo rígido, dentro del eslabón. Entonces, en este caso ahorita yo lo puse aquí para simplificar. Pero este mismo sistema de referencia, a ver, déjenme ver si lo puse bien acá. Aquí hice un relajo. Entonces lo voy a volver a plantear. Entonces iba a borrar esa, pero no. Ahorita me lo aviento manita. Entonces. Y es que estos son imágenes. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, significa que, por ejemplo, estas son relaciones entre dos sistemas de referencia. Ahora lo que les decía, queremos conocer la relación de posición del punto P con respecto al sistema J cuando hay un cambio en su orientación. Entonces, generalmente lo que nos va a ayudar es este planteamiento de la transformación, que se llaman transformaciones homogéneas, es que vamos a establecer transformaciones entre sistemas de referencia que nos van a simplificar mediante la operación de estas matrices la descripción de la orientación y de la posición de este cuerpo.
Entonces, algo que me está faltando aquí, y que creo que ya lo puedo poner, es que a ese punto P nosotros le podemos asociar un sistema de referencia. Entonces, nada más déjenlo pongo. Ahora, siempre que trabajemos, ahorita nuestra teoría va a ser en su mayoría en el plano. Una manera fácil de empezar a manejar ya todo esto es que en algunos casos vamos a considerar que algunos sistemas de referencia los vamos a colocar de manera que a nosotros nos beneficie. Entonces ese es el caso de este sistema P que yo estoy colocando. No lo había definido antes, entonces lo que estamos haciendo, lo que nosotros ahorita, bueno, lo que yo estoy haciendo es que estoy describiendo a este punto mediante un par de transformaciones. La primera transformación lo que está haciendo es que me está describiendo el cambio de orientación del sistema J sobre el sistema I. Ahora, no puedo describir directamente la posición de este punto sobre el sistema I, porque cuando este cuerpo gira este punto con respecto al sistema J. Entonces, este punto lo debo de asociar al sistema J. Por eso es que tengo aquí definida esta transformación. Entonces ya lo único que me falta, nada más dejen, se lo pongo. Que aquí sería P. Y bueno, lo transformo en vector. Y le ponemos su distintivo. Entonces nada más encontramos el naranja. Vamos a poner este naranja extraño. Me lo puso acá. Y aquí también tendré que poner Y. Entonces igual. Vector. Y vector unitario. O vector director, mejor dicho. Entonces aquí hay Z. Vector. Y vector unitario. Es el único detalle de dar clases aquí en PowerPoint. Como pizarrón. Entonces, de aquí, para simplificar la descripción que hay entre el sistema P y el sistema J, yo lo que estoy haciendo es que voy a dejar al sistema P en sus direcciones paralelos al sistema J. Es decir, aquí la dirección de XP es paralela a la de XY. Lo mismo con la de YP. Bueno, ahí está un poquito chueco. Nada más es demostrativo. Y esta sí, para que se entienda. Estoy dejando también la dirección de ZP paralela. ¿Con qué fin lo estoy haciendo? Bueno, si se dan cuenta, entre el sistema P y el sistema J no hay un cambio de orientación. Lo único que estamos haciendo es que yo me estoy desplazando del origen de este sistema J hacia el origen del sistema P. Entonces, aquí generalmente cuando se trabaja en mecanismos o en el plano, lo que hacen es que recortan la matriz de rotación, le quitan estos elementos. Ahorita lo vamos a manejar así, pero yo lo voy a manejar ya de manera general después de esta clase. Entonces nada más aclarando. Entonces, aquí aquí el vector de posición. Lo que me falta es traerme nada más esta referencia. Porque si le explico así, tengo que estar regresando a la lámina. Nada más dejen acomodar todo. Ahí está. Entonces, de aquí, aunque coincidan ahorita los índices, aquí yo estoy proyectando al sistema J sus relaciones de orientación y de posición sobre el sistema I. Entonces, ¿qué tiene esta transformación? Bueno, aquí el sistema J lo que está haciendo es que está girando
o tiene una orientación con respecto, en este caso, lo estoy midiendo sobre el eje X, Y. Toda orientación siempre se inicia o se mide siempre con respecto a los ejes X, pero aquí hay un detalle. El ángulo que hay entre X, J y X, Y es igual, es el mismo ángulo que hay entre YJ y Y. Pero por convención siempre se mide todo con respecto a X. Es por eso que el ángulo lo estoy colocando acá. Como nota aclaratoria. No significa que estos dos ángulos sean diferentes, sino son iguales. Simplemente lo que cambia es la referencia de dónde lo estoy midiendo. Ahora, tiene ese cambio de orientación. Para que yo ubique o pueda ubicar el origen de ese sistema J con respecto al sistema Y, no me estoy moviendo o no me estoy trasladando ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Es por eso que aquí el valor de estos elementos es igual a 0. ¿Se entienden? ¿Sí está bien? Más o menos. Más o menos, profe. Ah, ok. Sí, esta parte se practica mucho, ¿eh? Entonces, no hay problema. De hecho, en un rato les pongo el video donde explico cómo se calculan las transformaciones. Entonces, lo que sigue ahora. Vamos a calcular la relación de posición entre el sistema P y el sistema I. ¿Por qué? Porque esta transformación solo me permite hacerlo entre pares de sistemas de referencia. Entonces, ahorita lo que hacemos es que simplemente perdón, la orientación de estos ejes del sistema P es la misma orientación que yo tengo con respecto al eje J. O sea, si lo tomo así, el ángulo entre Y, entre X, es el mismo. Significa que aquí el ángulo vale 0. Entonces vale 0. El coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Entonces aquí, como estos sistemas tienen la misma dirección, esta matriz de rotación se transforma en la matriz identidad. Es decir, eso significa que cuando estamos proyectando sistemas de referencia que comparten la misma dirección, su proyección se va a ver directamente, o se va a transformar, o se va a ver reflejada dentro de la matriz de rotación como la matriz identidad. Ahora, lo que está pasando es que sobre el sistema J, yo me estoy trasladando sobre la dirección J una determinada distancia que yo le estoy llamando LI para llegar a este punto. Entonces lo estoy haciendo únicamente sobre la dirección de X. Sobre Y no me estoy desplazando ni sobre Z. Entonces es por eso que esta transformación de P a J se vuelve esta relación, se vuelve esta matriz. Y si yo quiero saber la posición del sistema P con respecto al sistema I y esa relación de posición se va a ver afectada por la orientación, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las matrices. Y nos da como resultado una transformación donde yo tengo la matriz que me describe la orientación de este sistema P con respecto al sistema I y su posición. Y si se dan cuenta, aquí la posición ya lo que tiene es que nos está agregando o nos está diciendo que este vector de posición se está proyectando sobre X y sobre Y del sistema I. Entonces aquí nomás déjenle pongo un colorcillo. Para ilustrarlo. Es que aquí casi no... Tengo que tomar colores que son muy contrastantes. Y no lo estoy viendo porque me quedó muy delgada la línea. Entonces nomás meterle un color un poco más fuerte. Y bueno, ahorita lo convierto en línea. Entonces,
Entonces, este vector que me describe la posición del sistema P con respecto al sistema Y, yo lo estoy proyectando sobre XY y sería equivalente a este. Ahora, yo lo proyecto sobre Y. Entonces me queda como su complemento. Y nada más lo cerramos. Entonces así es como nos queda la descripción de la posición del elemento base. Ahora, no sé si tengan alguna duda, pregunta que podamos resolver ahorita en estos 3 minutos. Bueno, lo que sigue nada más es, vamos a tomar de manera general la parte de la propiedad de posición. Vamos a establecer un sistema de referencia y este lo vamos a asociar a un cuerpo ya en el espacio de manera general. Y vamos a ver cómo lo podemos describir todo eso y conformar una transformación general. Y esa la vamos a emplear para modelar un eslabón en el espacio con la transformación que ahorita acabamos de ver. Ya nada más que de una manera un poco más simplificada, sin el ruido de la parte de lo que sería la teoría de mecanismos, sino ya directamente con la teoría de robótica. Vamos a sacar su modelo cinemático de posición, su modelo cinemático de velocidades y su modelo cinemático de aceleraciones. Entonces lo vamos a hacer para un eslabón que está restringido por una junta rotacional y por una junta prismática. Entonces estos ya los hice unos videos para explicarlo dentro de esta parte de la teoría. Y bueno, si ahorita no tienen dudas o preguntas, pues ya les dejaremos por el día de hoy. Entonces, dudas, preguntas que tengan. Profesor, bueno, no sé quién iba a hablar. Te corté sin querer, perdón, Fernando. Ok. Le iba a preguntar sobre la matriz de identidad, profe. Ujú. ¿La ocupamos nada más para comprobar si la matriz inversa es igual a la transpuesta o es para otra cosa? La matriz de identidad de aquí. Ajá. No. No, bueno, sí. Bueno, Es que- Ajá. en este caso la matriz de identidad surgió porque las orientaciones que tenemos son las direcciones de un sistema siguiente al cual que sería el sistema P, que yo estoy proyectando sobre el sistema J anterior, resulta que son paralelas. Entonces, como resultado, ya al sustituir dentro de esta ecuación, lo que está pasando es que la matriz que nos da es la identidad. O sea, la identidad lo que nos indica es que X está proyectando sobre X, Y sobre Y Z sobre Z, es lo que quiere decir. No nos sirve así tal cual como un elemento de comprobación. Es algo que pasa nada más porque estamos haciendo una consideración en la orientación del sistema siguiente. Pero solo se va a dar cuando tú tengas a lo mejor que modelar juntas prismáticas, que es uno de los casos donde se da, o cuando definas que la relación entre un sistema que te describe dentro de un eslabón, como sería este caso, tú mantienes esas direcciones paralelas. Eso es muy útil más que nada en la dinámica cuando tú quieres trasladar efectos de fuerzas o de inercias a un sistema dentro del mismo cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita es una consecuencia de que yo haya considerado estas direcciones iguales. Ok, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ya son las 7, entonces ya los que se tengan que ir, ya adelante, pueden irse a su otra clase o a lo que tengan que hacer. Entonces, la gente ya nada más termino de cortar la grabación.